No sé cuántos serán aficionados a las historias que llamamos de misterio policíacas o de detectives. Algunos tenemos cierta debilidad por ellas y sabéis que muchas veces giran en torno a una conclusión sorprendente. Y el padre de todos los detectives es sin lugar alguien de quien habéis oído hablar, por lo menos de oídas, aunque no habéis leído tal vez ninguna de sus historias, pero sin duda que seguramente habéis visto alguna de sus películas, que es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es el artífice, fue un escritor, Conan Doyle, que hizo toda una serie de historias sobre este detective tan peculiar en Londres. Se caracteriza por su tremenda lógica, la forma en la cual utiliza su cabeza para examinar cada una de las evidencias y seguir las pistas, pero inevitablemente el final de todas estas historias son siempre muy parecidos. Se ve como su compañero, Watson, que es un médico, ¿no? Como era el propio Conan Doyle, siempre desvelado como torpe, siempre alguien que no está a la altura de los razonamientos de Conan Doyle, y el policía, que aparece como inspector, siempre es aún peor todavía, ¿no? Es absolutamente el que es siempre puesto en evidencia como un incompetente. Y hay una historia de él que se llama La aventura de la estrella de plata, que trata sobre un caballo, trata como la desaparición de un caballo, de alguien conocido, caballo de carreras. Y al final de la historia tiene lo que llaman el curioso incidente del perro. Esto ha llegado a dar título incluso a un famoso libro, una novela que en los últimos años ha sido muy popular, que se ha hecho obra de teatro y no sé si ha llegado a cine incluso, de Mark Hale, un autor inglés, ¿no? Que lleva así ese mismo título, El curioso incidente del perro. A lo que se refiere es que al final de la historia, cuando Conan Doyle muestra cómo ha desvelado finalmente Holmes el misterio, ¿no? Él dice, sí, lo que me ha llamado la atención es el curioso incidente del perro, ¿no? Y el policía, que es el colmo ya de la torpeza, dice, pero si el perro no dijo nada, el perro no ladró, si no pasó nada con el perro. Y dijo, pues ese es el curioso incidente, ¿no? Contestador, en el personaje de Holmes, ¿no? Y entonces el silencio de ese perro era el que le permite descubrir cuál es el misterio, porque el perro no ladra como debería ladrar normalmente. Y así podríamos decir que la historia de Esther precisamente se basa en ese silencio, el silencio de Dios, ¿no? Que es lo que ya más llamativo de este libro, lo que la mayor parte de los creyentes conocemos de él, es precisamente la clave de este libro. El hecho de ese Dios escondido, que no parece desvelado ni el nombre, que no es pronunciado siquiera la palabra con la cual lo denominamos, es precisamente ese lo que nos da el sentido de este libro. Y lo vemos también en estos capítulos que hoy vamos a ver, que están en el libro de Esther, en el capítulo que lleva el número 4 y el número 5. Dice así la palabra de Dios. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con un vestido de cilicio. Y en cada provincia el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo un gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con la orden de saber qué sucedía, por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y a suplicarle interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther le dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey
y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces dijo a Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en las manos. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tiene, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se quedará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy al rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Y entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con la mano a otro banquete, que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento, alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeresh su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella, con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeresh su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Hasta aquí la palabra de Dios. Si la clave de esta historia no está realmente en ese silencio, en ese personaje aparentemente ausente pero que se resiste a quedarse entre bastidores, que no se pierde entre sus creaciones, sino que eres mismo el autor de esta historia, Dios mismo. Tenemos que entender que ese silencio, por lo tanto, es muy significativo. Lo primero que nos llama la atención en el relato de hoy es que comienza hablando del pesar que les lleva al ayuno, al pueblo judío, al escuchar el decreto que ha habido en Susa, la capital del imperio, para la destrucción de este pueblo, del pueblo de Dios con el cual él había establecido su pacto. Pero hay algo que os llamaría la atención si comparáis este ayuno con cualquier otro ayuno que haya en la Biblia. ¿Sabéis qué es? En la Escritura siempre se dice ayuno y oración. Ayunar y orar. Exactamente lo que no dice en ninguna parte del libro de Esther. Se ayuna, pero nunca se ora. Se habla, evidentemente se busca ayuda, se busca petición, pero Dios está tan ausente realmente como en todas las páginas de este libro
Y esto tiene que ser de por sí significativo. Es el ayuno, el pesar, el clamor de este pueblo que sufre, evidentemente, pero para el cual Dios parece ajeno, ausente. No hay la menor realmente mención a que se ruegue o se acuda a él. Para los judíos, claro, esto era un grave problema, pero también para muchos predicadores cristianos que han pensado que estaba implícito. Bueno, era ayuno, pero claro, se entendía que ayunaban y oraban, claro, como no iban solamente a ayunar, ¿no? Pero claro, el problema es lo que el texto dice. El texto dice lo que dice, no dice más. Y lo que dice es que ayuda, pero no dice nada de oración, ¿no? Y en ese sentido, el ayuno se muestra con todo el pesar que vemos, se rasga las vestiduras, el gesto realmente de tremendo dolor, se viste de cilicio, de ceniza, Mardoqueo va por la ciudad clamando, grande y amargo su clamor, y vemos que también los judíos mismos, versículo 3, tienen gran luto, hay ayuno, hay lloro, hay lamentación, hay cilicio y ceniza en la cama de muchos, un gran dolor. Es evidente el dolor y el sufrimiento de ellos, pero ¿dónde está Dios en todo ello? Nos recuerda, claro, las reflexiones contemporáneas del pueblo judío, de autores como el premio Nobel, ¿no? Elie Wiesel, ¿no? Que habla de la muerte de Dios en los hornos de Auschwitz, de cómo desde el Holocausto, cómo podemos seguir hablando los judíos de Dios si Dios ha estado ausente ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento. Nos recuerda la experiencia también de toda la historia, ¿no? De este pueblo que ha vivido su dolor y se ha preguntado una y otra vez con valor, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto, ¿no? Es hasta tiempos contemporáneos, ¿no? Lo que caracteriza muchas veces la reflexión de esa religión en la actualidad. Hay un famoso rabino que hubo en Nueva York, el rabino Kessner, ¿no? Que tenía este libro, Cuando malas cosas pasan a gente buena, ¿no? Que fue uno de los grandes bestsellers de lo que sería una especie de precedente de los libros de autoayuda contemporáneos, ¿no? En los años 70. Pero es un tema que llena totalmente la cultura judía, pero que también se convierte, como dijimos el otro día, en la mayor pregunta y cuestionamiento de la fe del no creyente hoy en día. ¿Cómo podéis seguir hablando de Dios con sentido, ¿no? En un mundo como este? Pero fijaos que el personaje de Esther, quien da nombre a este libro, parece ausente. Cuando todo el pueblo de Judá se conmueve, cuando toda la gente nos dice que está con dolor, lamento, pesar, ¿no? Ella no sabe lo que pasa. Ve la figura, le llega la noticia de que Mardoqueo está afuera y que está en esa profunda expresión de sufrimiento, pero no sabe qué le ocurre. Por lo tanto, la primera reacción de ella, como vemos, es llamar a Tak, uno de los eunucos, y le da la orden, ni más ni menos, de que le lleve vestido para poder cambiar su ropa de dolor en una ropa de más alegre. Hasta ese punto está absolutamente inconsciente de lo que le pasa. En este sentido, como todo este libro juega con algo magistral en el arte de la narración, ¿no? Que es que nosotros sabemos más que los personajes de la historia saben, ¿no? Este es siempre el secreto del suspense, ¿no? En cualquier narración, cuando tú sabes más que los personajes saben, se crea una tensión, ¿no? Una tensión que se ve muy claramente aquí en el personaje de Esther. Vive inconsciente como una torre de marfil y no sabe absolutamente lo que pasa. Si teníamos dudas de si estaba integrada o asimilada al imperio y a la corte, aquí ya venía una duda. Ella es la última que se entera de lo que está pasando. Realmente no es consciente para nada del destino de su pueblo. Sabemos por qué, claro. Ella había sido instruida por Mardoqueo para que no dijera cuál era su pueblo. Era su secreto, nadie era consciente. ¿Quién le iba a decir lo que le pasaba a los judíos si nadie la relacionaba con los judíos? Para ella era un pueblo extranjero, era algo ajeno, no tenía nada que ver con ella. Y por lo tanto, la noticia no le llega fácilmente si no es por el pesar mismo de Mardoqueo. Y vemos que en la plaza de la ciudad, delante de la puerta del rey, le declara todo lo que ha acontecido, ¿no? A ese eunuco y le da la noticia, ¿no? Con lo que son las evidencias y las pruebas de ese decreto que ha dictado el rey contra su pueblo. Se hace énfasis nuevamente, si os fijáis, también en el aspecto económico que decías, ¿no? Como que decíamos, como a cambio del dinero era realmente que se había sido llevado
el rey a pronunciar semejante decreto. Y entonces apela a Esther para que interceda. Lo que no hace ante Dios, ¿no? Lo hace ante ella, ¿no? Quiere que ella sea la que tome ese papel de mediadora de su pueblo y hable a favor de ellos. Y ella lo que muestra en primer lugar es la imposibilidad. Realmente yo no puedo, no tengo acceso, no es posible para mí poder entrar cuando yo quiera al rey. Y nos da un dato, de hecho, que parecería aún más esclarecedor. Versículo 11. 30 días llevaba sin ver al rey. No sabemos si es que estaba a falta de líbido o que había escogido otras mujeres con las que pasar la noche. Pero desde luego ella no había sido llamada durante todo aquel mes a su presencia. Estaba bastante ajena, digamos, a poder tener una influencia especial en el reino. Y aparece entonces la referencia aquí que encontramos al cetro de oro. El cetro de oro, muchos lo han escogido incluso título como para resumir este libro. De hecho, en el siglo XVII hubo un famoso libro en la época de los puritanos de un tal John Preston, que era un tomo descomunal sobre el libro de Esther, que se hizo bastante popular, ¿no?, entre la población inglesa. Pero la interpretación, como a veces ocurre, no era demasiado afortunada, ¿no? La interpretación del cetro de Esther es que, si bien estamos bajo la condena de muerte, ¿no?, todos nosotros, como caía aquel que se acercara al rey, el rey lo que muestra es su favor, decía Preston en su libro. De diferentes maneras hablaba de la gracia, del favor del rey, algo que no es tan evidente cuando lee la historia. Claro, lo que no podemos esperar es que hubiera ningún favor fácilmente del rey. Pero de esto se trata precisamente el problema al cual se encuentra Esther. Cómo conseguir, ¿no?, o lograr ese favor del rey, ¿no? Y entonces las palabras son duras. Si os fijáis, en el versículo 13, Mardoqueo le dice: no pienses que tú te vas a escapar, ni de la casa del rey, más que cualquier otro judío, si callas absolutamente en este tiempo. Por lo tanto, el cuadro que muchos hemos recibido en la escuela dominical, aquellos que habéis tenido el privilegio, como alumnos, de ser educados en el contexto cristiano y en una iglesia como esta, habéis escuchado las palabras que tiene aquí Esther a continuación, como una declaración de valor, de fe, de coraje. Si perezco, que perezca, ¿no? Y se llamaban así a veces dentro de los libros, ¿no? Había una traducción, me acuerdo de ello, de adolescente, que era de un oficial militar americano, ¿no?, que te mostraba el ejemplo del valor de la fe, de la lucha de la fe. Claro, un valor y una lucha un poco reticente, ¿no?, porque desde luego no parece muy dispuesta a ella, ¿no? De entrada le dice que es imposible la tarea. En segundo lugar, le dice que, bueno, realmente la reacción de Mardoqueo demuestra que estaba totalmente dispuesta a no hacer lo que le estaba pidiendo, ni mucho menos su tío, su primo, según interpretemos el parentesco, su tutor, ¿no?, que era Mardoqueo, ¿no? Pero yo creo que el versículo este sí que es claro, pero no por esas palabras, sino por lo que viene a continuación en este versículo 14, cuando dice, de alguna parte para los judíos, ¿no?, aunque tú calles, ¿no?, vendrá respiro y liberación. En cierto sentido, yo creo que es una de las mayores declaraciones de fe que tiene este libro, ¿no?, aunque sea expresado en la vaguedad de ese silencio, de alguna parte. De alguna manera, yo no sé cómo, pero realmente vendrá salvación. Algo de indicio hay aquí de fe de Mardoqueo, ¿no? No se menciona el nombre de Dios, pero de alguna parte, de alguna manera, la providencia, como podríamos decir, ¿no?, con el título de esta serie, esperaba que le fuera propicia. O sea, a su pueblo no sabe que sería con ellos, pero que el pueblo sobreviviría. Y esto realmente es muy significativo, porque realmente a lo que nos aferramos en esta historia de Esther, ¿no?, a que de alguna manera, de algún modo posible, venga esa liberación o salvación, con la certeza y confianza que dice aquí Mardoqueo, que vendrá. No sabe el papel que ellos jugarán en él. Lo que sabe realmente es que Dios hará algo de cualquier forma para salvar a su pueblo. Y esto es ya claramente una declaración, una confesión de fe. Pero también está unida esta pregunta, ¿verdad?, sobre la que muchos también han meditado, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hay como una idea de causalidad, no de casualidad, ¿no? O sea, no que fuéramos resultado de la azar, de lo que fuera la fortuna y la suerte sorprendida, sino que hubiera un propósito. ¿Quién sabe si había una causa, una razón para lo que nos está ocurriendo ahora?
O sea, de esta forma vemos que incluso las palabras de Mardoqueo son un más claro ejemplo todavía de fe que las de Esther. De alguna forma piensa que quién sabe, ¿no?, si en esa providencia divina ellos tienen algún papel que jugar. Y no lo han descubierto todavía, pero él, que esté en esa providencia por detrás de esos acontecimientos, tenga un propósito, un sentido de la vida. Claro, este sentido de la vida es precisamente una de las grandes confianzas que tenemos cuando hablamos de la fe, ¿no?, y del valor que tiene, ¿no? El sentir que hay realmente un propósito, una razón, un sentido para tu vida. Pero fijaos que los presos preguntan, ¿quién sabe? O sea, tiene como esta certidumbre casi moderna, contemporánea, ¿no? No se expresa con el dogmatismo, la fuerza, ¿no?, sino la incertidumbre del ser humano. Es como si el libro de Esther estuviera, como Eclesiastés o otros libros de sabiduría, como bajo esa perspectiva de la incertidumbre de la vida humana, ¿no? O sea, tú tienes ciertas cosas por ciertas y seguras, lo que no sabes es el papel tú que juegas en medio de esas circunstancias ciertas o seguras, ¿no? Ese papel individual es el que ignoras dentro de un plan general que sí que crees que tiene un propósito para bien. Que la historia va a acabar bien, que sabemos que el final es feliz, pero qué papel juego yo en esa historia, eso está por ver, ¿no? Es como esa anécdota famosa, ¿no?, de Billy Graham, ¿no?, que decía, conocemos el spoiler, ¿no?, hemos destripado el final de la historia acaba bien, ¿no? Y realmente esto sabemos que acaba bien, pero lo que no sabemos es que nosotros acabamos bien con ella, ¿no? Esa es la incertidumbre que tenemos, el papel que jugamos en ella, ¿no? Y entonces empieza aquí a expresar Esther las famosas palabras, ¿no?, por la de si perezco que perezca. Bueno, la interpretación, como podéis imaginar, que se ha dado es diferente. Hay quien la ha convertido en el "qué será, será", de la famosa canción popularizada desde Brasil hasta el inglés en los años 60, ¿no?, que es como una especie de aceptación de los hechos, ¿no?, lo que va a ocurrir, ¿no? Hay incluso que lo ve como una especie de fatalismo. Bueno, si esto tiene que pasar, ¿no?, como si fuera casi islámico, ¿no?, de la convicción del destino al cual está un abocado, una especie de visión clásica, ¿no?, de lo que es la tragedia, ¿no?, final, ¿no? Pero hay quien lo ve, claro, con mejores ojos, una expresión de fe, ¿no?, por el cual si yo tengo que entregar mi vida y morir o perecer, que sea lo que haga falta. Bueno, como muchas cosas el texto te deja con interrogantes, no sabes muy bien cómo interpretar las palabras de Esther. Lo que está claro es que ella ha asumido su papel, eso está evidente. No te dice, como tantas veces en la vida, la psicología del personaje, cuáles eran sus reticencias, su profunda fe afirmada, no te explica cómo lo siente ella, lo que te dice es lo que dice, ¿no? O sea, que ella está dispuesta a perecer, que perezca, pero va a hacer lo que Dios lo que entendemos que era el propósito divino silenciado aquí en este libro. Y así llegamos en el capítulo 5 a este cuadro, ¿no?, en el cual encontramos nuevamente uno de esos banquetes en los cuales se va desvelando toda esta historia, ¿no? Esto es una afición, casi diríamos obsesión en toda la Biblia, ¿no?, el relacionar las comidas, ¿no?, y los banquetes. Por eso algunos han hecho incluso hasta teología ya recientemente sobre la mesa, ¿no?, como si fuera la mesa la clave de todas las historias de la Biblia, porque ocupa un lugar excepcional, ¿no? O sea, constantemente ves cómo es de banquete en banquete, y aquí es la estrategia de Esther. Claro, la estrategia de Esther sorprendente es que cuando parece en el momento justo, cuando estás a punto ya de decir lo que quiere, lo que hace es reemplazar al próximo banquete, ¿no? Y entonces te quedas aún más sorprendido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está esperando, no? Algunos, claro, lo atribuyen a su falta de decisión, ¿no? Dicen, bueno, es que se echaba para atrás, de repente se le quedaron los pies, como te dicen algunos idiomas, que no tenía realmente ya la fuerza y no se atrevía a hacerlo. Pero claro, la Biblia no lo dice tampoco. No se sabe si era parte de este ajedrez que está jugando ella astutamente, de esperar el momento. No sabéis que esto de aguardar una oportunidad no es sencillo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tiene que algo que decirle a alguien, pero ¿cuándo encuentras el momento, ¿no? O sea, realmente nunca hay buen momento, ¿no? Empieza siempre a esperar que llegue la ocasión, la situación, aquí parece, ¿no? Y cuando llega ese momento, te llega el convencimiento de que no es el momento, mejor otro momento, ¿no?, a pasarlo, ¿no? Y aquí esto es lo que le pasa a Esther, ¿no? Va emplazándole de banquete a banquete, pero aquí no llega el momento de decirle lo que tiene que decir. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Porque todo lo que va a girar el cambio de esta historia, no es resultado de sus banquetes, ni de sus estrategias, ni su prudencia, la sutileza evidente que ella tiene, ¿no? Ella es una persona
como vemos que tiene esa inteligencia, ¿no?, para poder aguardar o esperar. Pero el Señor no utiliza, claro, esto para la liberación de su pueblo. No vemos que sea como resultado del momento adecuado, pero es evidentemente el plan que ella tiene. Y entonces entra en el patio y, para su sorpresa, el rey le concede el famoso cetro, el permiso de poder llegar a ella. Los cuadros que hay de la antigüedad de todo esto te muestran visiblemente, ¿no?, hasta con el hacha, digamos, ¿no?, colgando del siervo que está dispuesto a aquel que entre y irrumpa, ¿no?, en la sala del rey a cortarle literalmente la cabeza en cuanto se acerque, ¿no? Era la amenaza evidente que había para acercarse a un rey como él, ¿no? Y él, vemos que está de alguna forma complacido por ella. Aquí hay una expresión siempre del favor que encuentra ella. Algo también inexplicable sin esa providencia. ¿Por qué Dios concede ese favor? Desde luego no en la fidelidad de Esther, porque es dudosa. En parte está dispuesta a hacer lo que le ha pedido Mardoqueo, pero no vemos que estuviera pegando saltos, yo primer, ¿no?, que yo me ofrezco a hacerlo, ¿no? Es bastante reticente que llegue allí. Pero sin embargo encuentra, por esa misericordia inmerecida de Dios, un favor del rey que le permite acercarse a él, ¿no? Y cuando se acerca a él, ¿no?, vemos que le ofrece aquí por primera vez y luego varias veces, la expresión que utiliza nuestro texto es hasta la mitad del reino, se le dará. Bueno, esto es una exageración, obviamente, ¿no? Era una forma de hablar, ¿no? Es como cuando le dices a alguien que le quieres tanto que le darías cualquier cosa, ¿no? Obviamente no era la intención de hacerla por reina o de darle el poder o el imperio, era una expresión en la cual mostraba toda su pasión o el favor que tenía para con ella, ¿no? Y entonces ella se aferra, claro, a estas palabras, a este favor de él, porque para ella es la clave. Pero ¿por qué lo retrasan? ¿Por qué hay ese proceso por el cual no parece que llega el momento de pedírselo? Probablemente para atraparle esas palabras, al ser reiteradas, repetidas una y otra vez, ¿no?, que ya no tenga vuelta atrás. Porque pensemos ahora, ¿qué es lo que había en juego aquí, ¿no? Pongámonos en el lugar de este hombre, de este emperador, rey Asuero, Jerjes, ¿no? Claro, este hombre se jugaba mucho aquí. Se jugaba en primer lugar el tesoro, que le dice Mardoqueo, le ha prometido a Amán darle todo un dinero, que es un capital nada despreciable. La economía es lo que importa, recordemos, o sea, esto era fundamental. Luego estaba el tema legal. Claro, las leyes de Medas y Persas parece que tenían siempre esa fama de ser absolutamente imposibles de cambiar. Con lo cual no había un sistema legal por el cual poder arreglar luego todo esto que él había decidido. Estaba, digamos, atrapado legalmente. Pero en tercer lugar, yo creo que está sobre todas las cosas este elemento tan poderoso en nuestra vida, que es la vergüenza. Nosotros por vergüenza haríamos cualquier cosa, por evitar, claro, por escapar de ella, por no tener que dar la cara. Y claro, ¿con qué rostro se presenta este hombre donde digo Diego? O sea, lo que yo dije antes ya no lo digo ahora, y lo que dije sobre este pueblo ya no tiene valor ahora. Claro, esto no era simplemente un cambio de opinión, ¿no? Era algo que ponía en juego todo el respeto, o sea, toda la honra, el respeto, la autoridad que se le daba a este hombre, ¿no? Entonces era una tarea imposible. Realmente la misión de Esther estaba condenada al fracaso porque no había razón lógica por la cual pudiera entrar en ese pueblo el reino. Y la única a lo que se aferra de alguna forma es ese favor que le muestra, por el cual le daría hasta la mitad del reino, esa debilidad que le llevara de alguna manera a encontrar una salida en esa situación, ¿no? El personaje de Amán, que es el otro de nuestra historia, claro, le vemos nuevamente tan ufano y lleno de sí mismo que está ciego, no ve absolutamente nada de lo que pasa. No ve ni las estrategias de Mardoqueo y Esther, no comprende que están aquí manipulando la situación para hacer algo, pero es que además lo único que ve es a sí mismo contemplándose el ombligo, ¿no? O sea, lo único que no puede contemplar es el desprecio que le hace Mardoqueo, que le pone enfermo, le puede dar todos los honores, prestigios, privilegios, que solamente verlo a Amán se le va absolutamente todo contento que podía tener, ¿no? Literalmente le hunde hasta lo sumo. Y esto es algo que decíamos muy característico de esa idolatría profunda, ¿no?, que tenemos por nosotros mismos, ¿no?, por la cual nunca estamos satisfechos, como decíamos, pero es que además vemos que nos ciega. La idolatría tiene ese efecto siempre en la Biblia, ¿no?
Cuando servimos otras cosas o personas que no son Dios, o sea, ídolos, les llamamos, esos dioses falsos o ídolos tienen un efecto cegador. No ves realmente de qué dependes. Es como una persona que tiene una adicción, que está en un vicio, ¿no? Todo el mundo lo ve, que bebe demasiado, que tiene una dependencia de esto, pero ellos son los últimos, ¿no? Y siempre cuando te hablan, no, si yo no tengo este problema, no. O sea, pero se lo dicen sinceramente. O sea, están realmente ciegos, son los últimos en ver realmente lo que está pasando, ¿no? Y esto es el efecto de la idolatría, que hace realmente estar completamente inconsciente de lo que pasa. Si al seguidor de Dios, cuando se aparta, como es el caso de Esther en cierto sentido, está viviendo asimilada al imperio, ¿no? No es Daniel, como dijimos, y sus amigos en Babilonia, es alguien que ha sido integrada, asimilada en el imperio. Lo que ocurre en estos casos, cuando alguien se aparta de ese servicio de Dios, es que la aísla del pueblo de Dios, lo sabemos. Cuando alguien realmente deja de seguir al Señor y de vivir para Él, le molesta a la iglesia, le molesta todo lo que tiene que ver con reunirse, relacionarse con creyentes. Y esto te lleva al aislamiento, el aislamiento de Esther. Esther es la última que se entera que pasa con su pueblo, porque como todo aquel, digamos, que sigue ese camino de asimilación, de aceptación al mundo, acaba separándose, aislándose de tal punto que ya ni sabe, ni conoce literalmente realmente lo que pasa entre lo que era su propio pueblo, entre aquellos a los cuales pertenecía, ¿no? Pero en el caso de aquel que sirve a otros dioses e ídolos, el proceso que vemos es un proceso por un lado de inconsciencia, de no ver la realidad, y por otro lado vemos cómo busca su apoyo en el falso consejo y ánimo que le dan los que le rodean. El papel de la esposa, ¿no? De Cebes, de los amigos que dicen, que vamos a ver luego que se contradicen plenamente, ¿no? O sea, aquí le dicen, tú vas a salir airoso de esto, no te preocupes, lleva a Mardoqueo a la horca o a empalarle más probablemente, que vas a salirte con la tuya, y a continuación le vemos que luego le dice que va en caída libre y que lo que va es a hundirse. Porque así son los amigos, ¿no? Con esos amigos no te hacen falta enemigos, ¿no? Generalmente ese tipo de amigos son la gente que se acerca a ti cuando te va bien, cuando tienes éxito, cuando realmente tienen algo en lo que apoyarte, pero cuando te va mal ya me dirás para qué te sirven los consejos no requeridos de tus amigos, ¿no? No te sirve de nada. Lo que te hacen es afianzarte siempre en lo que es tu voluntad. Y eso es lo que a él le complace. Claro, lo que él quiere escuchar es exactamente lo que él desea. Y por eso aquella noche podemos imaginar que durmió complacido porque le afianzaron en la voluntad que él tenía del fin de Mardoqueo. En este sentido es un personaje tan patético como podemos serlo cada uno de nosotros, tan pendiente de lo que los demás muestren en su aprecio, ¿no? De la admiración, de la honra que podamos recibir, y que considera los mayores privilegios en la vida lo que aquí vemos, ¿no? Que le han invitado a esta fiesta. Fíjate, qué privilegio, ¿a quién le han invitado? Aparte de mí, ¿no? O sea, estoy yo y la reina, ¿quién más puede tener este privilegio, ¿no? Considerar que el estar y el que estar, eso es el mayor logro que puedas tener en la vida, ¿no? Poder estar entre los que cuentan, entre los que son alguien de este mundo, la cuestión de la fama famosa, ¿no? Por el cual si ocupas un lugar, si realmente llamas la atención, pues ya eres alguien, ¿no? Y toda la pompa y todo lo que europeo, ¿no? En el cual se mueve, ¿no? Que describe también aquí en este capítulo, ¿no? Todo el lujo en el que se mueve, el contexto en el que está. Esto es lo que aparentemente le confirma y le afirma de que está donde debería de estar, totalmente ciego ante la realidad de lo que viene contra él. Nuevamente vemos el contraste, ¿no? Entre este reino de este mundo, ¿no? Y el reino que prevalecerá, el reino de Dios, de aquel silenciado a lo largo de esta historia, pero que desde el principio, lejos de ser reticente y decir esto es una misión imposible, a esta gente no hay quien lo salve, no tienen remedio, se ofrece voluntariamente a hacer lo que ellos no pueden hacer. En la eternidad, en la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él, la persona del Hijo, Él se ofrece a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, a venir a este mundo y a entregarse no con reticencias, si perezco que perezca, sino con el plan y propósito seguro, ¿no? De entregar su vida con la voluntad perfecta que el Señor Jesús muestra.
A Él no le empujan de los cielos, Él viene voluntariamente. A Él no le quitan simplemente su vida, es Él quien la entrega su vida por su pueblo. Por lo tanto, el cuadro no puede ser más diferente. Vemos el mediador que realmente necesitamos finalmente. Porque si la estrategia de Esther y Mardoqueo estaba destinada finalmente al fracaso, a no poder lograr lo que querían en esa misión imposible, vemos que es un mediador, el único que puede lograr lo que ellos no logran. Ni con sus ayunos o pesar. Muchas veces pensamos que es por la inmensidad de nuestro arrepentimiento, por el aborrecimiento de nosotros mismos, que Dios dirá, bueno, me compadezco de esta persona que tanto se da cuenta de su miseria y de su lamento. Dios no recibe como aquel padre a ese hijo perdido, pródigo, que regresa a casa por la inmensidad de su pesar, por la amargura de sus lágrimas, por sus palabras de dolor, sino que corre a su búsqueda y lo abraza, porque le ama y le ha amado desde el principio. Y esa es la gran diferencia entre el mediador que nosotros tenemos, el mediador que el pueblo de Dios podía esperar a lo largo de tantos tiempos. Esther, como mediadora, deja mucho que desear, como cualquiera de los que se nos propone en la Biblia, como salvadores antes de la llegada del Salvador, que es el Señor Jesucristo. Porque está la voluntad de Él de llevar a cabo lo que ninguno de ellos podían hacer. Y al entregar su vida, al ofrecerse así en un sacrificio, su muerte se convierte en redentor. No es simplemente perecer compartiendo el destino de su pueblo, sino que Dios, haciéndose uno de nosotros, entrando en la historia de su pueblo, adquiere con su cruz un sentido libertador, redentor. Paga el precio, el rescate de su pueblo, lo libra literalmente de ese sumado. Y resucitado, levantado de los muertos, muestra que somos justificados, aceptados delante de Dios. Porque qué diferente es también el Rey, ese Dios que nos muestra el Señor Jesucristo, del Rey de esta historia. Es un Rey que, si bien puede producir temor y temblor, y así se describe a veces la fe en el Antiguo Testamento, qué diferente es el temor y temblor, ¿no?, de ese Dios santo al que produce aquí el emperador o el rey de esta historia, por el cual, si bien ves en peligro tu vida, si ves la amenaza que hay, lo que descubres, sin embargo, es su propósito de recibir, de aceptar, de dar la bienvenida por medio de su Hijo a todo aquel que se acerca a Él. Por lo tanto, encontramos que la promesa de la palabra de Dios, con las palabras de Hebreos, es que cuando nos acercamos a Dios con ese corazón que reconoce ciertamente nuestra miseria y nuestra maldad, pero que confía en aquel que ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer, Él nos recibe con los brazos abiertos. Palabras como propiciación, la enseñanza apostólica de Juan, son claves para entender esta historia. Más allá de lo anticuado de estos términos, expresan cómo Dios no tiene reticencias. Cuando decimos que Él es propicio para nosotros en Cristo Jesús, que Él ha hecho propiciación por su sangre, por nuestros pecados, lo que estamos diciendo es que Él ya no tiene nada en contra de ti, que a causa de Cristo Jesús lo que podemos esperar es su sonrisa, su aceptación, su favor. Por lo tanto, qué diferente es el Rey de Reyes, ¿no?, a este rey de este mundo, que lo que produce es terror y temor, pero lo que está es dominado por sus caprichos. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacía temible a estos tiranos? Que no sabías lo que iban a hacer. Eran impredecibles, eran como estos dioses de la antigüedad que no sabías realmente cuál era tu destino en sus manos. El Dios de la Biblia, sin embargo, es un Dios que se muestra con un propósito, ¿no?, una voluntad inalterable, con una mente y un conocimiento al cual podemos acercarnos, por el cual nos da a conocer cuál es realmente su propósito y su voluntad. Y ese Rey de Reyes, nos invita finalmente a una fiesta.
a otro banquete eterno. Recordáis las palabras de Jesús en el Evangelio cuando le recriminan que sus discípulos no ayunan. Dice, cuando el novio se ha quitado, será el tiempo del ayuno. Pero mientras son el tiempo de la boda, lo que hay es fiesta. Por lo tanto, es cierto que todavía tenemos el pesar y el dolor que el ayuno expresa, pero no será por mucho tiempo. Cuando el Señor Jesús vuelva, se iniciará la fiesta. Y ahí ya no habrá ni lágrima ni dolor. Porque con su abrazo eterno nos dará el consuelo y la seguridad de su amor. Por lo tanto, ciertamente lo mejor está todavía por venir. Ahora todavía tenemos padecimientos, carencias y frustraciones, pero cuando llegue la fiesta, porque el novio viene a las bodas del Cordero, unidos a él, ya no dudaremos de su amor, ya no dudaremos de su presencia y de su favor, porque en su abrazo nos sentiremos finalmente seguros. Queremos que esos brazos atravesados en la cruz nos rodean para siempre, de tal forma que ya no hay nada que temer. No hay miedo, porque todos nuestros enemigos, todo lo que estaba en contra nuestra, ha quedado atrás y ya no tiene lugar en esa su casa. Y Satanás podrá acercarse a él, y nuestro mal podrá volver a dominar nuestro corazón, y este mundo que se opone a él tendrá lugar, sino que solamente se admirará la realidad de ese amor eterno en Cristo Jesús. Y entonces será la fiesta, la verdadera fiesta, que podamos entrar en ella y participar por el amor de Dios y por la obra de Cristo Jesús. Vamos a hacer eso. Vamos a orar. Señor, deseamos ese día, Señor, en que conozcamos la alegría de lo que significa ese banquete, lo que es estar sentado en esa mesa, participar, Señor, de ese júbilo, de saber que por fin estamos seguros, que ya no hay nada que temer. Muchas veces nos parece que los mayores enemigos somos nosotros mismos, que ese mal y pecado que nos persigue acabará destruyéndonos, que hará que no podamos llegar al final de este camino. Señor, te queremos pedir que tú, por la obra de tu Espíritu, en tu palabra, nos des la seguridad de que estás ahí, de que no nos has dejado solos, que la obra que has empezado la acabarás un día, y que mayor es tu gracia, que mayor es nuestro pecado, Señor. Que más poderoso, Señor, es tu Espíritu Santo que el poder de nuestra maldad. Señor, danos esa confianza y certeza de que de algún modo, de alguna manera, nos vas a salvar, que nos librarás de todos nuestros enemigos, que harás, Señor, que todos esos nuestros males sean disueltos, que nos aferremos, Señor, a esa posibilidad maravillosa, que realmente esperemos y aguardemos esto que es una probabilidad con una certeza y seguridad de que tú nos salvarás de nuestros pecados en Cristo Jesús. Señor, sabemos que su nombre nos da una certeza y confianza que los contemporáneos de Esther no tenían. La certeza de ese hijo que ha venido a este mundo, que ha muerto en aquella cruz, crucificado de los muertos, que está a la gloria, intercediendo por nosotros. Y si Él intercede por nosotros, Señor, ¿qué debemos temer y desconfiar, Señor? ¿Hay algo que nos podrá separar de ti, teniendo a Él de nuestro lado? Señor, te rogamos que podamos así confiar en que no hay intercesión semejante a la de tu Hijo Jesucristo. Que nos acordemos de las palabras del Señor Jesús, de que Él rogará por nosotros. Que aunque Satanás nos tarandee, que aunque el pecado nos humille y nos avergüence, Señor, que aunque este mundo nos ridiculice, Señor, y nos desprecie, teniendo, Señor, al Señor a nuestro lado, intercediendo por nosotros, tú nos salvarás, Señor, de todo mal. Que lo pedimos así en su bendito nombre. Ten misericordia de nosotros. Oh Dios, en nombre de Jesús. Amén.